Habacuc capítulo 1 del 2 al 4. Aquellas personas que quizás son nuevos en las escrituras, Habacuc está en Antiguo Testamento. Ahí usted lo encuentra después del libro de los Salmos. Es uno de los profetas menores. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya. Vamos a darle tiempo a algunos que todavía no tienen la palabra del Señor. Libro de Habacuc capítulo 1 del 2 al 4. Y dice la palabra de la manera siguiente: la profecía que vino al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tome asiento en este maravilloso día. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a estar hablando la palabra del Señor bajo el tema la desesperanza. La desesperanza. El texto que hemos leído en esta mañana nos habla del profeta Habacuc, un hombre que Dios levantó con una visión. Dios trajo revelaciones específicas al profeta Habacuc en aquel tiempo en el que a él le tocó vivir. Y el tiempo que a Habacuc le tocó vivir como siervo de Dios no era un tiempo en el que Israel disfrutaba de mucha paz o de muchas bendiciones. Era un tiempo amargo, era un tiempo duro, era un tiempo difícil, era un tiempo de violencia, de hambre, de penuria. Era un tiempo de pleitos, de contiendas, de ira, donde los hombres se habían levantado para sembrar el caos y la destrucción en todo Israel. Si asociamos el tiempo de Habacuc al tiempo presente, nos vamos a dar cuenta de que nosotros también estamos viviendo el mismo tiempo que vivió el profeta Habacuc. Estamos viviendo tiempo de maldad, tiempo de violencia, tiempo de hambre, tiempo de crisis, tiempo donde la justicia es torcida, tiempo donde la gente no sabe qué hacer. Andan desesperados de aquí para allá, de allá para acá, y no saben a quién acudir. Nosotros también, como hijos de Dios, estamos viviendo este tiempo en la tierra. Pero el tiempo que nosotros estamos viviendo, podemos decir con certeza que estamos viviendo un tiempo profético de parte del Señor. Y lo que está escrito en la palabra del Señor tiene que cumplirse al pie de la letra. Amén. Todo tiene que cumplirse. No pasará ni una jota ni una tilde.
todo se cumplirá. Pero ¿sabes qué? Aunque haya violencia, aunque haya maldad, aunque haya destrucción, aunque haya hambre, Dios cumplirá el propósito por el cual nos ha depositado a usted y a mí en este planeta Tierra. Se llevará a cabo el plan de Dios, aunque se levante el infierno. La mano del Señor, Dios Todopoderoso, hará lo que tiene que hacer en este tiempo final. Y nos ha escogido a usted y a mí como profeta para que también hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es dar a conocer el Dios que se mueve en medio de las crisis, el Dios que se mueve en medio de las tribulaciones. Y el profeta Habacuc comenzó a ver todo lo que estaba pasando en el panorama. ¿Quién acá de los que estamos en este lugar alguna vez de su vida no ha perdido la esperanza? ¿Quién acá no se ha sentido desesperanzado por alguna situación que esté atravesando en su vida? Yo creo que todos en un momento dado hemos perdido la esperanza, y esto nos lleva a nosotros a vivir en un estado de desesperación, porque miramos que las cosas no se pueden resolver y queremos de vez en cuando resolver lo que nos sucede como de lugar. Y Habacuc estaba en esta situación, y él comienza diciendo al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Es un clamor que sale del corazón del profeta. Y él dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y tú no vas a escuchar mi oración? ¿Hasta cuándo estaré de rodillas? ¿Hasta cuándo pediré a ti, Señor, y no encontraré la respuesta a mis oraciones? Y yo sé que muchas personas en este tiempo también están en la misma situación. Han orado, han clamado, han ayunado, pero respuesta de parte de Dios no ha venido. Y cuando llegan esos momentos, entonces perdemos la esperanza y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré enfermo? ¿Hasta cuándo enfrentaré este problema matrimonial? ¿Hasta cuándo estaré en esta crisis financiera? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero lo que no sabemos es que Dios está utilizando lo que nos está sucediendo a nuestro favor, porque Él quiere que en medio de la crisis y de las situaciones difíciles nosotros aprendamos a depender de Él, no de nosotros, no del pastor, no del líder comunitario, no de la esposa, sino que aprendamos a depender del Señor. Levante sus manos y glorifique al Señor. Entonces, alguna vez en la vida perdemos la esperanza cuando clamamos a Dios y no recibimos respuesta del Señor. Lo primero que viene a nuestra mente es: Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. O quizás otras personas que te ven pasando por la necesidad en la que te encuentran, lo primero que se le viene a la mente es: está pagando algún pecado. Ese pecó, ese hizo algo malo, porque Dios no lo escucha, porque no sale de un problema. Pero usted no ha pecado ni ha hecho nada malo.
ni Dios tampoco se ha olvidado de usted. Lo que pasa es que todos en la vida tenemos una etapa y tenemos que pasarla. Usted no puede brincar de una etapa a otra. No, señor, usted tiene que atravesar las diferentes etapas de la vida, porque en medio de ellas usted va a comprobar que su Dios es verdadero y que no importa lo que le suceda, usted se levantará por encima de la tormenta y seguirá cantando la canción de redención, que Dios está con usted. Y el profeta Habacuc perdió la esperanza de ver la solución a lo que estaba pasando en aquel entonces. Según miramos las noticias, según miramos lo que se escribe en internet, según miramos a los analistas, observamos que hay algo más fuerte que el coronavirus. Y muchos no nos damos cuenta. Pero hay algo que está azotando la humanidad, que es más fuerte que el coronavirus. Y usted dirá, ¿qué será? ¿El pecado? Eso es algo, el pecado. Pero lo que es más fuerte que el coronavirus, que está azotando la humanidad, es la desesperanza. La desesperanza la asociamos con la depresión. Dicen los analistas que un 90% de la población está en depresión. ¿Por qué? Porque meses pasan y no ven la solución al problema que está enfrentando el mundo. Pero hasta que el hombre no le dé el frente al Dios del cielo, la respuesta no vendrá para su vida. Y Dios está permitiendo todas estas cosas para que el hombre se dé cuenta de que el hombre fuera de Dios es como un pez fuera del agua. Se muere, se seca, se consume. Pero cuando el hombre se centra en Dios, aunque vengan vientos, tormentas difíciles, usted va a permanecer firme y la desesperanza no lo va a tocar. ¿Por qué? Porque su esperanza no está puesta en el gobierno, su esperanza está puesta en un Dios que habla, un Dios que oye, un Dios que responde al clamor de sus hijos. Aleluya. Qué bueno es servirle a Dios cuando todo va bien. Qué bueno es adorar a Dios cuando estoy sano. Qué bueno es adorar a Dios cuando tengo plata. Qué bueno es adorar a Dios cuando no hay problema. Pero cuán difícil se nos hace adorar a Dios en medio de las dificultades de la vida. Qué difícil se nos hace adorar a Dios cuando las cosas no marchan bien. E incluso algunos dicen, Señor, sáname porque enfermo no puedo servirte. Aleluya. ¿Le ha pasado eso a usted, hermano? No me diga que no, que yo sé que sí. Pero usted y yo, sano o enfermos, tenemos que adorar y glorificar al Dios del cielo. Porque Dios no es solamente Dios cuando las cosas están en calma. Él también sigue siendo Dios cuando todo está revolteado, cuando todo parece oscuro. Él también sigue siendo Dios. Aleluya. ¿Usted va a adorar a Dios solamente por lo que le da? ¿Usted va a adorar a Dios solamente por lo que usted tiene? No. A Él hay que adorarlo en todo tiempo. ¿Sabía usted que la desesperanza deshonra a Dios? Cuando perdemos la esperanza, esto trae deshonra al Señor. No honramos a Dios
Cuando decimos, ya Dios no puede hacer esto, ya Dios no puede hacer esto, esto es tan difícil, esto es tan fuerte, que ya Dios no puede hacer eso. Pero la palabra dice, ¿habrá algo imposible o difícil para Dios? Todas las cosas son difíciles y son imposibles para nosotros, pero para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Y tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y poder comprender que no solamente Dios es el Dios de la calma, también Él es el Dios de la tormenta. Él es el Dios en todo tiempo. La desesperanza deshonra a Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente. Cuando usted pierde la esperanza en Él, esto trae deshonra a Dios. Hebreos capítulo 12, en su versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Se cansan hasta desmayar. A pesar de la trágica desesperanzas, a pesar de la inconformidad, a pesar de lo desastre que estamos aconteciendo, nosotros como creyentes no estamos llamados a desmayar. Estamos llamados a darle fuerza a aquellos que han perdido la esperanza. El escritor de los Hebreos nos manda a nosotros a considerar a aquel que sufrió los dolores. Nos manda a mirar a aquel que sufrió en la cruz del Calvario. Y aún allá en la cruz, clavado, Él no perdió la esperanza, no dejó que el enemigo tomara el dominio y la autoridad, sino que continuaba fuertemente avanzando hacia el propósito por el cual Dios lo había depositado en esta tierra. ¿Y cuánta gente están desmayando en este tiempo? Han perdido la esperanza. Segunda de Corintios capítulo 1 del 8 al 10 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará. ¿En quién esperamos? Que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo, siendo un apóstol, perdió la esperanza de sobrevivencia. Mas sin embargo, más adelante, él pudo entender que lo que le había venido no había venido por coincidencia, sino que vino para que él ya no dependiera más ni de sus habilidades, ni de sus recursos, ni de su postura, sino que dependiera del Dios que lo había llamado. Y es tiempo de depender de ese Dios. Es tiempo de depender de ese Dios. No es tiempo de dudar, no es tiempo de claudicar, es tiempo
de apegarse a Dios y no perder la esperanza de que nosotros podemos sobrevivir en medio de esta generación adúltera y pecadora. Nosotros como hijos de Dios vamos a sobrevivir. Usted no está creyendo lo que le estoy diciendo. Vamos a sobrevivir. Dice que Pablo había perdido toda esperanza. ¿Qué fue lo que perdió? Pero también Pablo le llama la atención a los oyentes de Corintios. Y él les dice: no ignoren las tribulaciones. No ignoren las pruebas. No ignoren las dificultades. ¿Por qué? Porque hay gente que creen que todo es color de rosa. Que llegué a la iglesia y los problemas se me van a solucionar. Santo, ojalá sea así. Hay gente que creen que todo es sonrisa. Pero Salomón, el hombre más sabio y más rico, y dice que no habrá otro como él, experimentó todos los tiempos. Y Salomón escribe: hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. O sea, en los tiempos que te toca reír, ríe a carcajada. Pero en los tiempos que te toque llorar, no claudiques y no niegue la fe. Llora, pero llora con esperanza de que Dios va a escuchar tu clamor. Pero hay gente que quiere solamente sonreír. Hay tiempo de abundancia, pero también hay tiempo de escasez. Porque qué bueno sería servirle a Dios y que todo floreciera de la noche a la mañana. Wow, sería una bendición. A mí me gustaría vivir en ese mundo, pero es un mundo de fantasía. Aleluya. Hay tiempo de salud, pero también hay tiempo de enfermedad. Pero en medio de la enfermedad yo voy a continuar creyendo y no voy a perder la esperanza de que le sirvo a un Dios sanador. A un Dios sanador, que no hay enfermedad grande para él. Levante su mano y dígale: serviré a Dios en todo tiempo. Pablo dice: no ignoren las tribulaciones. No vivan en otro planeta, porque hay gente que vive en otro planeta. Aleluya. Me está yendo mal por culpa del pastor. Estoy frío por culpa de la iglesia. En esa iglesia no se siente nada. Y yo voy y lloro y no siento nada. Excúsame, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor. Tu vida espiritual en secreto se refleja en público. Si tú vives en secreto, en frialdad, dentro de la congregación estará en frialdad. Pero el que vive en el secreto de Dios, lleno del poder de Dios, cuando viene a este lugar, viene a celebrar la victoria de un Dios poderoso. Y Pablo dice: no ignore las tribulaciones. Te van a venir tribulaciones, te van a venir dolores. Se va a levantar la crítica. El enemigo va a querer destruirte. Las fuerzas del mal van a querer matarte. Pero ¿sabes qué? No te irás cuando el diablo quiera. Te vas cuando Dios ordene y lo diga. Si perdiste la esperanza, vuelve a recuperarla, porque tú le sirves a un Dios poderoso, superpoderoso, megapoderoso. Un Dios incomparable. Aleluya. Pablo dice: estuvimos a punto de perecer. ¿Ha estado usted a punto de perecer? Aleluya. ¿Ha pasado usted por problemas difíciles, donde usted dice: hasta Dios se olvidó de mí, ya ni el pastor me llama? Y Dios te dice: qué bueno que el pastor no te llama,
porque tienes que pasar ese tiempo solo, porque tú solo tienes que ver que Dios es real, que Él es poderoso, y aunque se levante la puerta del Hades, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia no puede vivir en desesperanza. Tenemos que vivir esperanzado de que nuestra ayuda viene de arriba. Aleluya. Levante sus manos y glorifique al Señor. El profeta Habacuc atravesó esa desesperanza y él dice: di voces a Dios. La frase dar voces literalmente significa grité. ¿Alguien puede gritar aquí? No, no han gritado. ¿Alguien puede gritar aquí? Literalmente el profeta dice: grité. Quizás gritó de dolor, quizás gritó de impotencia, porque hay momentos cuando no podemos resolver la cosa, que la impotencia nos invade y gritamos. Pero ese grito sale amargo, porque ese grito sale con queja muchas veces. Y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me llamó? Y gritamos y nos desesperamos. Pero el profeta no gritó durante una noche, gritó durante mucho tiempo. Pero él gritaba por una razón. La razón por la cual él gritaba era porque miraba destrucción, violencia, maldad, hambre, calamidad, pleito, enemistades. Y él gritaba y decía: Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando Dios no le respondió, se llenó de desesperanza. Estaba desconsolado, se amargó, se frustró. Y no me diga usted que usted es más fuerte que Habacuc, que usted no ha llegado a frustrarse en alguna etapa de su vida. Dígame a ver que no. Y muchos hasta dicen: yo nací para perder. Otros dicen: nunca ganaré, nunca seré nadie. Eso es símbolo de desesperanza. Cuando usted pronuncia esas palabras, salen de su corazón. Y la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, de eso abre la boca. Y hay mucha gente que están hundidos en la desesperanza. Han perdido la confianza plena y total en Dios. Y Dios hoy nos llama a nosotros a recapacitar y a entender que todo pasa por una razón. Todo pasa por una razón. Todo sucede por algo. Ahora la pregunta sería: ¿está usted aprendiendo la lección de lo que le está sucediendo? ¿Está usted sacando la mejor parte de lo que le está sucediendo? ¿O se está ahogando? Y Dios te dice: está bien, sigue ahogándote solo, que cuando el agua esté al cuello, entonces tú vas a clamar a mí, y yo seré tan misericordioso que no te dejaré hundir. Extenderé mi mano y te levantaré, y ahí tú aprenderás a confiar que yo soy el Dios todopoderoso. Amén. La desesperanza deshonra a Dios. No le gusta a Dios que sus hijos pierdan la esperanza, porque entonces estamos minimizando el poder de Dios. O hemos creído en un Dios que hace cosas grandes, o creemos en un Dios que no puede hacer nada por nosotros. ¿Qué usted cree? ¿Podrá Dios hacer algo en la situación que usted está pasando? ¿Podrá Dios sanarlo? ¿Podrá Dios levantarlo? ¿Podrá Dios restaurarlo? ¿Podrá Dios cambiar tu casa? ¿Podrá Dios darte un trabajo mejor que el que tienes? ¿Podrá Dios calmar la violencia que hay en tu barrio? ¿Podrá Dios calmar la tormenta que se levantó en tu casa? ¿Lo podrá Dios hacer?
Aleluya. La desesperanza destruye la fe en Dios. La desesperanza nos lleva a que nuestra fe en Dios se destruya. Y en vez de mirar al Dios que resuelve el problema, miramos al problema que nos agobia. Y qué grande es el problema. Una señora, me gusta esta anécdota, se muda a un lugar turístico, pero compró una casa y al frente de su casa había una terrible montaña física que le impedía ver el mar, el muelle y los barcos que llegaban a la ciudad o al puerto. Y el esposo le dice: vamos a vender esta casa porque esto no tiene una buena vista y yo quiero un lugar donde yo pueda alimentar mis ojos con la naturaleza. Y ella le dice: no venderé esta casa porque aquí me plantó el Señor, y si Dios quiere que yo tenga una buena vista, Él va a hacer el milagro de mover esa montaña que impide que yo vea lo que tengo que ver. Su esposo y su hijo diariamente se burlaban de ella, porque ella día tras día continuaba orando a Dios. Pero llegó un momento cuando recibió una palabra de su esposo que más que un bochorno fue un reto, porque su esposo, mientras ella está arrodillada, se para frente a ella y la levanta y le dice: quiero ver si es verdad que tu Dios es grande. Si Dios es capaz de mover esa montaña, entonces yo creeré que el Dios que tú le sirves es un Dios grande y poderoso. Y la anciana por un momento perdió la esperanza y entró en la desesperanza. Y comenzó a decirle: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de ver esa montaña que me estorba? ¿Hasta cuándo? Pero un día recibió una palabra de Dios. Y Dios le dijo: lo mismo que hice ayer, lo puedo hacer hoy. Yo soy el Dios de ayer, pero también soy el Dios de hoy. Yo no me he mudado, ni tengo sombra de variación. Yo sigo siendo el mismo, y lo que hice con los profetas también lo puedo hacer con alguien que se mantenga fielmente creyendo en mi palabra. Y la anciana reforzó su fe y dijo: mentira, diablo. Tú no podrás sembrar en mí pensamiento de dudas para que yo pierda la esperanza de que un día esa montaña no estará en mi frente. Y ella continuaba orando como el profeta Habacuc lo hacía y como la iglesia lo tiene que hacer. Y dice que un día no muy lejano, después de Dios haber ministrado a ella, se sintieron el ruido de aparatos pesados, tractores, bulldozers, pero nadie sabía lo que estaba sucediendo. Ella, al igual que todos los días, se levanta esa mañana, pero ya no se levanta a pedir sin saber lo que está pasando afuera. Ella se levanta diciendo: Señor, te doy gracias porque ya esa montaña no va a estorbarme. Señor, te doy gracias. ¿Le ha dado usted gracias a Dios por lo que usted está pasando? ¿O se está quejando ante Dios? Hay momentos que no debemos pedirle nada a Dios, simplemente levantarnos en fe y decir: Señor, te doy gracias porque lo que me estorba hoy, mañana será mi bendición. Y ella dio gracias a Dios. Y cuando levantó su cabeza y abrió su ventana,
pudo ver los grandes barcos que llegaban a aquel puerto. Cuando su esposo, su hijo se levantaron, abrieron la ventana también y pudieron observar el milagro. Lo que sucede fue que el gobierno ordenó tirar una carretera turística que llegara hasta el puerto donde se embarcaban los barcos, y la montaña se fue. El hombre, el hijo, cayó postrado ante los pies del Señor diciendo: ahora creemos que Dios puede hacer de lo imposible algo posible. Aleluya. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en momentos fuertes? Señor, ¿será que tú no te acuerdas de mí? Señor, ¿y dónde tú estás? Hace tiempo que estoy orando y tú nada. Aleluya. Señor, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Es que estoy en pecado? Tú me dejaste ya, Señor. Y comenzamos a llorar. Y a todo el que nos encontramos por el camino le repetimos la misma canción. Hace tiempo que estoy en esto, pero Dios no me oye. Y Dios diciendo: ¿cuándo vas a cambiar la canción? Ya tiene el disco rayado. Cambia la canción. Pero tú sigues con la misma cantaleta. Señor, tú sabes que estoy enfermo. Señor, tú sabes que es aquello. Señor. Y algunos hasta le dan órdenes a Dios. Y dice: Señor, si tú no lo haces. Aleluya. Levante su mano y dígale: Señor, perdóname. Yo no quiero orar así. ¿Y por qué no le decimos: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este asunto, Señor? Que se haga tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Habacuc dirigió a Dios su oración y le dijo literalmente al Señor que Él era el Dios de pacto con todo Israel. Y por lo tanto, Habacuc estaba esperando que Dios sustentara y protegiera a aquellos con quien Él había firmado los pactos. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidado de su pueblo, porque le decía: Señor, acuérdate. Pero es que ya, ¿será Dios que se descuida de nosotros o nosotros nos descuidamos de Él? Dígame. ¿Por qué entra la desesperanza a alguien? Cuando descuidamos el altar de Dios, entra la desesperanza. Dios nunca descuida a sus hijos. Siempre está pendiente de sus hijos. Nosotros somos lo que descuidamos al Señor. Nos alejamos de Él por H o por R. Pero Dios nos sigue esperando en el mismo lugar. Y mire esto, aunque no es año nuevo, hay gente que el 31 de diciembre le prometen a Dios que van a limpiar la iglesia hasta con la lengua. Y usted ve a la gente haciendo promesa a la ligera, pero cuando llega febrero se olvidan de la promesa. Y el Señor dice: si tú no vas a cumplir, mejor no cumpla. No prometas, porque si te pone a hacer promesas a la ligera y no cumple tu promesa, yo soy un Dios celoso y vengativo. Ahora, hágase un autoanálisis. Ve a ver qué usted ha prometido a la ligera a Dios y no lo ha cumplido. Quizás esa sea una de las razones por la cual Dios no esté obrando en las cosas que usted le está pidiendo. Le dañé su día.
No sé si veo sonrisa detrás de su mascarilla. Porque ahora detrás de la mascarilla usted puede hasta sacarme la lengua y yo no me doy cuenta. Señor, prometo que este año te voy a ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Pero cuando cobra los 500 dice, ay, ¿será verdad que yo tengo que dar 50? ¿Y quién me va a pagar los biles? ¿Es Dios el que se olvida de nosotros o nosotros nos olvidamos de Dios? Yo quiero escucharlo, dígame a ver. Aleluya. Dios siempre cumple lo que Él prometió. Dios siempre cumple lo que Él promete. Y si no lo ve usted, lo va a ver su hijo. Y si no lo ve su hijo, lo ve su nieto. Porque Cristo prometió que volvería. Y el apóstol Pablo pensaba que él iba a estar vivo hasta la venida de Cristo. Pero él no perdió la esperanza. Él sabe que Cristo ha de venir a esta tierra. Aleluya. Mire lo que dice el Salmos 22 del 1 al 2. Dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo alguno. El rey Saúl, ¿conoce a alguien aquí al rey Saúl? ¿Ha leído a alguien del rey Saúl? El rey Saúl constituye un ejemplo de lo que es un hijo de Dios cuando entra en la desesperanza. Y el rey Saúl, siendo el rey de Israel, no puesto por los hombres, sino puesto por Dios, perdió la desesperanza y sufrió una derrota en el monte de Gilboa. Pero no se debió a que Saúl no tenía un ejército preparado. No se debió a que ellos no sabían pelear o que el otro ejército era más fuerte que el de Saúl. Sino se debió a que Saúl perdió la desesperanza, perdió la confianza y se sintió inseguro ante el Señor. Perdió la fe, se sintió fracasado, se deprimió, su ánimo se destruyó y se dejó vencer de la desesperanza. Sin fe, sus tropas tenían pocas posibilidades de vencer en la batalla que iban a librar al siguiente día. Y la angustia de Saúl había sido causada por la ausencia de Dios en su vida. Cuando tenemos ausencia de Dios, esto provoca que usted y yo podemos caer en angustia, porque nuestra fe se devorona. ¿Por qué miramos tanta gente en el tren, en la guagua, en el trabajo, en las calles, en la tienda, que están desesperanzados? Porque no tienen a Dios dentro de su corazón. Pero el que tiene a Dios dentro de su corazón no puede correr con los de afuera. Porque el que tiene a Dios debe siempre vivir con una esperanza viva de que algo Dios va a hacer a favor de su pueblo. Y Saúl perdió la esperanza. Allá en 1 Samuel 28 del 15 al 20 encontramos que Saúl perdió la esperanza. Por eso perdió la batalla. Por eso su reino le fue cortado. Y cuando experimentó la ausencia de Dios en su alma, ¿sabe lo que hizo? Consultó al brujo,
al hechicero, al adivino, al turín, al purín y todo el orín que aparecían por ahí. Consultó para recibir palabra de Dios, pero palabra de Dios no le fue dada. ¿Por qué? Porque Dios estaba ausente en su vida. Podemos estar sentados en la banca de una iglesia y Dios estar ausente en mi vida. Puedo predicar, cantar como un ruiseñor y Dios está ausente en mi vida. Puedo diezmar, ofrendar y ser el primero en llegar y Dios estar ausente en mi vida. Porque esto no se trata de religión, esto se trata de relación. Esto se trata de comunión. Esto se trata de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por su fe vivirá. Aleluya. Y Habacuc dice: ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir los males de esta sociedad y solucionar los problemas que agobian, las enfermedades que nos debilitan. Y muchas veces nos preguntamos: ¿es Dios realmente que ha provocado todo lo que está pasando en el mundo? Y yo venía con un hermano y en el camino que conocí, y él me preguntaba: ¿qué usted cree, pastor, de lo que está pasando en el mundo? Y yo le decía: Dios en ocasiones permite situaciones para llamar nuestra atención, porque estamos tan descuidados y tan ajenos de Dios y pendiente a las cosas triviales y pasajeras de este mundo. Y debemos de recordarnos lo que dijo Jesús: el mundo, sus placeres, sus deleites, sus posesiones, lo que el mundo, lo que usted puede ver, todo eso es pasajero. Pero lo único que puede permanecer para siempre es cuando Dios está presente en la vida de alguien. Y la gente se habían olvidado de Dios. ¿Se recuerda la gente hoy de Dios? Muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no quita esta pandemia? Y Dios está diciendo del cielo: ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿O no le sucedió al profeta Elías, que salió corriendo de una mujer? No voy a decir simple, sino de una mujer, porque lo amenazó con cortarle la cabeza. Y llegó hasta Horeb, del monte de Dios, y allí se acostó debajo de un enebro y dijo: basta, Jehová, quítame la vida. Se deprimió el hombre: quítame la vida. La desesperanza lo visitó. Y el Señor vino, aún así tuvo misericordia y le dio de comer, le dio de beber. Pero estaba tan desesperanzado que volvió a dormirse. Pasamos 4 meses en la casa y seguimos con tanta desesperanza que seguimos durmiendo. Y Dios está llamando a la iglesia a que despierte. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar despierto, es tiempo de velar, porque Dios quiere hacer cosas grandes entre nosotros, pero nosotros tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Y volvió Dios y lo alimentó. Y dice que caminó con aquella comida 40 días y 40 noches. Y llegó a otro lugar y comenzó a ver el panorama. Y en vez de seguir creyendo en Dios, dice él que tuvo miedo, porque ya no había más profetas, solamente quedaba él. Y se metió en una cueva. Yo no sé qué hizo en la cueva, quizá lloró. Hay mucha gente que hoy está metido en la cueva
Y no son cuevas físicas, hay cuevas espirituales donde la gente está metido y no salen de una angustia, de una desesperación, y llaman hasta el gato, pero a Dios nunca lo llaman. Y llaman al diácono y llaman al pastor, pero no son capaces de doblar sus rodillas y decirle: Señor, aquí está tu siervo. Es tiempo de salir de la cueva y soltar la desesperanza. Es tiempo de salir de la cueva y decirle que no a la depresión que te agobia, que te mata. Y decir: en mi corazón el único rey que reina es Cristo Jesús. En mi casa el único rey que reina es Cristo Jesús. Aleluya. No hay espacio para la tristeza. Apártela. Hágale así con sus manos. Aquí no hay espacio para la tristeza. Aquí no hay espacio para la depresión. Aquí no hay espacio para la desesperanza. Aquí no hay espacio para la falta de fe. Aquí no hay espacio para la duda. Aquí hay espacio para que habite el Dios del cielo. Aleluya. Y el profeta estaba allí en la cueva y dice que vino un terremoto que quebraba las peñas. Pero Dios no estaba en el terremoto. Entonces hay gente que si no hay terremoto en la iglesia no sienten a Dios. Si no hay lengua, si no se sueltan 5 o 6 moños, ellos no sienten a Dios. Si no se tumban 2 o 3 sillas, ellos no sienten a Dios. Si no se habla 3 o 4 jimaquías, no sienten a Dios. Y dice que vino el terremoto y estremeció todo. Pero Dios no estaba en el terremoto. Dice que vino un fuego que quemaba las hojas, todo era quemado por ese fuego. ¿Y qué pasó? Dios no estaba en el fuego. ¿Y qué más vino a aquella cueva? ¿Qué sería lo que no vino? Después vino un silbo apacible. Y el profeta se sintió extraño y dijo: ¿estará Dios aquí en este silbo apacible? ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere enseñar a nosotros? Dios quiere enseñarnos a nosotros es que nosotros no podemos encajar a Dios en un patrón. No es como yo digo, no es como yo creo, no es como yo pienso. Dios se manifiesta de cualquier manera, en fuego, en viento, en terremoto, pero también se manifiesta en la suavidad. En el silencio Dios se manifiesta. Y el profeta había visto todas estas manifestaciones de Dios, pero no había experimentado el silbo apacible, el silencio, la tranquilidad. ¿Y qué nos dice la tranquilidad? La tranquilidad nos dice: suelta la impaciencia. Tranquilízate. Te veo muy, como dice el hijo mío Isaías, te veo muy excited, papi. Tranquilízate. Y Dios quiere meternos en el silbo apacible, en la tranquilidad, en la quietud. Porque dice el Salmo 46, versículo 10: estad quieto, estad tranquilo, estad confiado y cree que yo soy Dios y que me voy a exaltar sobre esa situación que te roba la paz. ¿Por qué anda corriendo tanto? Estate quieto. Señor, no tengo trabajo. Y en vez de orar me paso el día durmiendo. Y pagamos luz y pagamos agua y la puerta de ese templo esperando que un santo que no esté trabajando venga y se la pase aquí llorándole al Dios del cielo. Y en vez de yo venir a llorar aquí, estoy en la cama llorando y molestando a la mujer: pásame agua, dame jugo. Y la mujer diciendo: ¿cuándo será que este bandido va a conseguir algún trabajo, va a hacer algo? ¿Qué dijo el Señor? Mi casa será llamada. ¿Por qué no oramos? Porque estamos desesperanzados. En el silbo apacible, entonces el profeta habló una mentira. Cuando oyó la voz de Dios y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta dijo: Señor, tuve
un celo vivo por tu casa, porque solamente yo he quedado, porque han matado a todos los demás profetas. Y Dios se quedó mirándolo. Dijo: Elías, tú sabes que eso no es así. Todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Todavía hay una iglesia viva que no ha doblado sus rodillas al mundo. Todavía hay una iglesia que tiene la unción de Dios para vencer la desesperanza y levantarse como el águila y seguir volando por encima de la tormenta. Si usted es esa iglesia y está aquí, por favor levante su mano y diga: yo soy esa iglesia. No voy a permitir que la desesperanza toque mi puerta. Me levantaré y seguiré hacia adelante. Voy a continuar el domingo. Lo voy a dejar acá. Déjame marcarlo. Déjame ponerle hasta aquí. Ebenecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios quiere revelarnos a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios quiere revelarnos a nosotros lo que el mundo no entiende. Dios quiere hacernoslo entender a nosotros. Pero para eso tenemos que permitir que Dios forme parte de mi agenda. Porque hemos sacado a Dios de la agenda y hemos promocionado la agenda del hombre. Usted no ve que se han caído los congresos, las campañas, se ha caído el que sé yo qué profético, se ha caído el yo declaro y el yo establezco, porque la gente sabe que en eso no fluye la gracia del Señor, porque nosotros no somos quien para darle órdenes a Dios. Ahora hay gente que nunca han sido conocidas, que el mundo espiritual lo va a conocer, porque han estado ahí con el Señor en el secreto íntimo y no han permitido que la desesperanza lo arrope. Si quiere escuchar la parte final de este tema, venga el domingo. Amén. Dios bendiga a nuestra gente de Facebook. Que el Señor lo cubra y que el Señor lo levante y que toda desesperanza se vaya de su vida y que el sol de justicia resplandezca en ellos. Que Dios los sane, que Dios los salve, que Dios los restaure y que le dé vida y que el Señor lleve paz a esos hogares. En el nombre del Señor.